Mi nombre es Eduardo Molinari, soy artista visual y docente de arte. Para mí son como dos caras de una misma moneda, no podría separarlo. Trabajo desde hace bastante tiempo ya, digamos de finales de los 90 aproximadamente, con un proyecto que se llama Archivo Caminante, que de alguna manera indaga las relaciones entre arte, historia y territorio. Es un archivo visual en progreso. Tiene distintos tipos de fuentes documentales. Bueno, yo vengo de una familia compuesta por mi papá, mi mamá, y somos 5 hermanos. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Primero estoy yo, repito. Luego vienen 3 mujeres y después otro varón. Durante mucho tiempo, mejor dicho, en mis primeros años de vida, hasta los 7 años, vivimos también con mis abuelos en lo que ahora sería el barrio chino, en el Bajo de Belgrano. En mi familia, digamos que desde muy pequeño yo podría decir que mamé un interés, una pasión por la historia, porque tanto mi padre como mi abuelo eran historiadores, los dos con perfiles muy distintos, porque mi abuelo había estudiado en la universidad, fue docente universitario mucho tiempo, tuvo militancia política. Mi padre, en cambio, no hizo ninguna carrera universitaria, es de formación más autodidacta, prácticamente no tuvo ninguna militancia política y era un personaje más bien ermitaño, pero que creo que ambas personalidades produjeron en mí alguna fascinación, y esa es una primera influencia familiar. Al arte yo llego, creo que mucho más tarde. Digamos, si bien de niño me gustaba mucho dibujar y podría decir que tenía una capacidad de hacerlo bien, me disfrutaba y todo, pero pasaron muchos años hasta que yo conecté con el dibujo y con el arte más auténticamente, más desde adentro, y eso es una experiencia bastante ligada a episodios no muy felices que tienen que ver con la guerra de Malvinas, ¿no? Creo que recién a los 20, 21 años, cuando yo salí del servicio militar, yo hice la colimba, y la experiencia de la guerra en sí fue para mí como muy, muy fuerte, y casi que de la noche a la mañana, una vez que terminó el conflicto, me hice hippie, literalmente, o sea, cambié como todo mi aspecto físico y tuve como una mutación muy grande, y me puse a dibujar, muy ligados esos dibujos a fotografías de músicos de rock nacional que yo admiraba, que copiaba de la revista Pelo y hacía como unos retratos. Y ese es el recuerdo que yo tengo de mi primera relación como con un plan, con un objetivo, ¿no? Que era realmente que esos retratos me salieran bien. Trabajaba con Rotring, una herramienta que hasta el día de hoy permanece dentro de mi repertorio, y hacía como unas postales de Negro Rada, de Charly García, de Miguel Cantilo, de León Gieco, Spinetta, y con esas postales me iba a los recitales y las vendía. Y era un fracaso, ¿no? Pero para mí fue como una actitud completamente distinta a cómo yo me había criado como adolescente, y bueno, es el inicio de algo. Yo entré digamos, mis estudios los inicié en la histórica Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Entré en el año 1986. No fue mi primer carrera, fue mi tercer carrera. Yo antes de entrar a Bellas Artes estudié 2 carreras, y tuve como una búsqueda bastante dificultosa de qué hacer conmigo mismo, digamos. No fue una vocación instantánea. Bueno, yo estudié mi secundaria entre 1974
y 1978. Cuando salí de la secundaria, lo primero que quise ser fue marino mercante, que es como la marina civil, ¿no? Como la aviación civil, los buques de carga y los buques de pasajeros. Y tenía la ilusión de transformarme en capitán de barco o en algo así. Lo que pasó fue que en ese momento la escuela de náutica, que así se llama, como en el periodo de la dictadura, estaba totalmente militarizado el régimen. Y la verdad que entré y a los 8 meses no aguanté más y me quería ir, quería abandonar la carrera, tuve una discusión con mi padre, porque él me decía que me estaba perdiendo una oportunidad muy importante profesional, pero la verdad que no lo pude aguantar y lo abandoné. Entonces hice la corisma en el medio y en ese momento, que es más o menos 20 años, este interés por la historia del que hablaba antes me hizo pensar que tal vez podía estudiar algo vinculado a la filosofía, a las ciencias políticas. Y mi padre me dijo, si te interesan las ciencias políticas, estudia abogacía, porque vas a tener cómo vivir. Y le hice caso y entré en la UBA, en la Facultad de Derecho, y estudié como 2 años. Pero cuando la carrera se puso muy específica, cuando empezaron así los códigos y todo eso, de vuelta dije, esto no es para mí. El ambiente, además, estoy hablando del retorno de la democracia, el pasaje entre 82, 83, 84. El ambiente en la facultad era muy extraño, no me sentía cómodo con mis compañeros, salvo con un par. Y bueno, decidí, al calor de lo que les contaba antes, de esta especie de transformación personal, yo estaba de novio con una chica y decidimos en el año 84 irnos a vivir a Bariloche. Así un rapto de... se acabó esta vida para nosotros. Me fui a Bariloche, viví un año en Bariloche, en el año 85, y fue muy importante para mi formación porque de alguna manera pude leer un montón, pude conectar con un montón de cosas muy profundas de mi interés que hasta el día de hoy subsisten. Y cuando en un momento éramos 2 inútiles realmente, porque yo no tenía ninguna formación profesional y ella tampoco, y yo trabajé como letrista, hacía carteles y ella hacía tortas, y en un momento ese proyecto se pinchó porque no había más trabajo, no podíamos sostenernos económicamente y tuvimos que tomar una decisión, que era o irnos a un lugar más hippie, de una manera de vivir más comunitaria y con otra gente, y bueno, tomar una decisión drástica, o volver a la ciudad. Y los dos dijimos, volvemos a la ciudad, pero hacemos lo que nos gusta. Entonces yo ahí fue cuando entré a Bellas Artes. Sí, el primer año de ingresar yo tuve como profesora un dibujante, un artista que se llamaba José Pipo Ferrari, profesor de dibujo, que era realmente una persona increíble, inolvidable, como persona y como docente. Un tipo que llegaba a las clases con una valija, para mí era una cosa insólita, ¿no? Una valija como un maletín y adentro tenía un sándwich de milanesa, y todo se iba del aula, comía en el aula. Nunca lo volví a vivir eso con otro docente, ¿no? Esa pasión por estar adentro del aula. Después recuerdo también a Armando Sapia, otro profesor que ya fue más cercano al fin de mi carrera, pero también que me influenció mucho en su mirada crítica, podríamos decir, y también en esa especie de pasión por el arte sin la especulación de todo lo que es la escena, ¿no? Pero bueno, recuerdo compañeros con los cuales hasta el día de hoy tengo relaciones, sí, claro. Uno de ellos, por ejemplo, no era compañero de aula, pero fue compañero los 5 años de la cursada, Patricio Larrambevere. Con él trabajo como docente, trabajamos juntos hace ya como desde 1997, o sea que son bastante tiempo de trabajo juntos. Después recuerdo otros compañeros que además de compañeros de la escuela eran compañeros de militancia en esa época, que los sigo viendo. Marcelo Carpita, Gerardo Sanciolo. En mi formación, en esa época, de alguna manera, en mi formación, en mi época de estudio, siempre me interesó mucho el dibujo, la línea, el papel.
tanto en tinta como en lápiz, es algo que siempre me apasionó. Algo que también generaba que me gustara el grabado, como para... Me gustaban los resultados que se obtenían con el grabado, pero era muy malo en los procesos de realización. Entonces me concentré mucho en dibujar, algo que me gustaba muchísimo, y siempre mis dibujos tenían algo de collage. Siempre recortaba alguna figurita, algún pedazo de diario y me gustaba intervenirlo. Eso es algo que desde aquella época sigue. Cuando tuve que decidir una especialidad, yo elegí pintura, que creo que justamente porque ni en escultura ni en grabado me veía bien, entonces los profesorados eran esos. Y bueno, hice pintura y durante muchos años pinté, hasta el 2003 más o menos. Respecto de las temáticas de aquella época de estudiante, yo recuerdo que había como una especie de Boca River, que era el tema de la figura humana, la figuración y la figura humana, o la geometría y la abstracción como gran discusión, ¿no? Y también una pregunta en torno a las formas y los contenidos. Aquellas personas que tenían más interés por las formas y otros más por los contenidos. Yo disfruté mucho siempre, creo que por influencia de estos profesores que te nombraba antes, de la figura humana. Me interesaba la figuración, me interesaba observar la realidad. Recuerdo muchas series de trabajos que eran en los colectivos, en los trenes, y yo dibujaba algunos apuntes desde el interior de los colectivos. También me interesaban los retratos, ¿no? Y tengo algunos autorretratos y retratos de otros compañeros. Bueno, un poco mis estudios, como decíamos, se centraron en la pintura, si bien nunca abandoné el dibujo y el collage. Yo termino la escuela en 1990 y en ese periodo que viene después de mi formación mantengo centralmente esas prácticas, digamos. Seguí dibujando, seguí pintando, seguí haciendo collage. Hasta ahí. Sucedieron cosas que de alguna manera modificaron sustancialmente mi práctica. Una de ellas fue la visita que yo hice en 1999 al Departamento de Fotografía del Archivo General de la Nación. Un poco por esta herencia familiar vinculada a la historia y por mi interés por poner en contacto estas dos pasiones, digamos, el arte y la historia, repetía lo que yo le vi hacer a mi padre, que era ir a esa institución en busca de imágenes de la historia argentina. Entonces yo fui como pintor, digamos. Entré al archivo como pintor y salí como archivista y como otra cosa. Ese cambio para mí fue muy interesante, muy intenso, me generó un montón de preguntas. La visita al archivo fue ponerme en contacto con básicamente fotografías en blanco y negro de la historia argentina, que me impactaron mucho por su calidad gráfica, me impactaron mucho la calidad de las imágenes. Entonces eso despertó dos cosas, que al principio yo las hice de una manera muy intuitiva, pero que finalmente tuvieron mucha trascendencia en mi práctica, que fueron comprarme una pequeña cámara fotográfica analógica, digamos con un afán de registro. Yo no dije voy a estudiar fotografía, voy a aprender cómo se hace el laboratorio, no fue por ese lado. Fue más que nada la idea de intentar reproducir, de generar un registro fotográfico, una fotografía más documental. En ese sentido para mí era incierto, porque yo nunca lo había hecho antes. O sea, yo el sentido de la decisión de incorporar la fotografía fue como, de alguna manera, tratando de producir una materialidad que se acercara, que se emparentara con las fotografías que yo había obtenido del archivo y ponerlas en diálogo. No sabía cómo, si iba a ser pintando o qué. Lo importante para mí fue que sumé una herramienta más a mi trabajo, que era la fotografía. Y lo segundo que me pasó fue que, a partir de mi interés por episodios históricos o por lugares históricos, decidí caminar hacia ellos. Es decir, en vez de quedarme en la cuestión de la investigación en bibliografía o en bibliotecas o en hemerotecas, dije, bueno, si bombardearon la Plaza de Mayo, voy a ir a la Plaza de Mayo a ver si encuentro alguna huella del bombardeo.
yo no era investigador, no era historiador, digamos, si me interesaba, pero no tenía esa formación previa. Entonces, bueno, hice una serie de caminatas, una serie de recorridos, y en eso tampoco ya no hubo retorno, no hubo manera de que me pudiera quedar en el taller encerrado como antes. Se generó una necesidad de producir una serie de imágenes fotográficas a partir de esos recorridos. Y también pasó algo muy interesante, que fue que el recorrido se volvió más importante que el punto de llegada. Es decir, si yo iba a una calle donde había pasado algo, o a un monumento, o a un árbol histórico, lo que fuere, una placa, sacaba fotos del recorrido, de cómo llegaba a ese lugar y de cómo me iba. Y esas fotografías empezaron a tener también una cierta relevancia en mis reflexiones sobre qué es un documento, quién produce los registros históricos de nuestra historia. Y bueno, el Archivo Caminante es un nombre que recién aparece en el 2001. O sea, yo tuve estos años 99, 2000, donde desarrollé una serie de preguntas y de prácticas, pero no tenían ese nombre. Recién en 2001 le puse esa identidad a este trabajo. La idea de resignificar la historia, o sea, la idea de mis preguntas en torno a cómo se producían los documentos, cómo, quién decidía que una fotografía era un documento u otro, o cuál es el modo eso de producción documental para dar cuenta de los hechos sociales de interés, hizo que yo de alguna manera pudiera empezar a faltarle el respeto al material documental. Algo que para mí era como solemne, o sea, ver una imagen que venía de esa institución requirió de un tiempo interno, personal, de poder madurar una capacidad de intervenir sobre ella, faltarle el respeto en términos de destruirla como tal y producir alguna nueva imagen. Yo empecé a dibujar sobre esas fotos, a pintar sobre esas fotos y a pegar papeles e imágenes que vienen de otras fuentes sobre esas fotos. Bueno, llega mucho más tarde en mi práctica la performance y la creación de ciertas subjetividades que para mí formaron parte de mis reflexiones, pero que yo nunca pensé que iban a ser encarnadas. Sin embargo, también la relación entre arte y vida creo que es algo que también me interesa mucho, y yo en el año 2007, o sea, estamos hablando del 2001, es el Archivo Caminante, en el 2007 es la primera vez que vivo fuera de la Argentina. Me fui por un año a vivir a Alemania, y Alemania es un país, yo viví en Berlín y en Chemnitz, que es una ciudad de Alemania Oriental, de la antigua Alemania Oriental, y ambas ciudades tienen en su espacio público una impresionante información sobre su propia historia, y por periodos históricos muy intensos, como son las guerras mundiales, el régimen comunista. O sea que realmente esta idea de caminar y ponerme en contacto con información histórica se intensificó notablemente. Y a mí me permitió hacer algunas reflexiones sobre la figura del historiador, y también sobre la identidad de los argentinos, la identidad latinoamericana. Algunas preguntas que yo las puedo hacer solo a la distancia, estando lejos y viendo a los argentinos como somos así. Y bueno, y ahí aparecen dos sujetos, dos subjetividades, que son el historiador ciego y el hombre de maíz. Por un lado, el historiador ciego es una interpelación a las formas de narrar la historia. ¿Cómo es posible que narre la historia alguien que no vio los sucesos, no fue testigo ocular? Y al mismo tiempo, bueno, las potencialidades visionarias de un historiador, como una especie de lado A y lado B. Y por otro lado, el hombre de maíz era una subjetividad que para mí tiene que ver con un relato mítico, con el Popol Vuh, el origen del mundo y los hombres de maíz para los dioses mayas. Y para mí era una representación muy interesante, metafóricamente hablando, de todas esas experiencias de resistencia al neoliberalismo en los años 90.
porque el motivo, digamos, los dioses mayas intentan crear la humanidad y estos intentos fracasan como 4 veces. Los hombres de madera se parten, los hombres de tierra se derriten. En cambio, los hombres de maíz sobreviven, y los motivos por los cuales sobreviven son por sus características, que los dioses las definen de la siguiente manera. Ellos dicen que son muchos en uno, tienen la capacidad de ser muchos en uno, después tienen memoria que les permite recordar inclusive a los propios dioses que los han creado, y finalmente tienen una mirada, una visión muy profunda, tan profunda que cuando los dioses se avivan de que ven tanto, les mandan un insecto para nublarle un poco la vista. Para mí esas 3 características, ser muchos en uno, tener memoria y ver profundamente, podríamos decir que tiene que ver con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, con los movimientos piqueteros, con la fábrica recuperada. Cuando yo hice una experiencia de una performance en el año 2002, luego de la crisis del Corralito y de la crisis absoluta, del colapso total, al interior de todas estas preguntas sobre cuestiones más de la identidad, me apareció una imagen que era muy poderosa, que era utilizar, digamos, la prenda, que para mí no eran de los gauchos, sino que eran de los mapuches, era además de las comunidades originarias, porque es un poncho que tiene una guarda, el que yo pude usar, tiene una guarda que es una guarda mapuche. Conseguí esa prenda a través de un amigo que es un historiador de estos temas, de la simbología originaria, y que no era tan fácil de conseguir, y yo quise hacer una experiencia que era una caminata con ese poncho en la City, en la zona de la ciudad que eran los bancos y el lugar de la especulación financiera. Y entonces hice una caminata, también fui hasta donde estaba en ese momento el monumento a Colón, detrás de la Rosada, que en ese momento la plaza estaba completamente abierta a ser transitada. Y fue una experiencia muy extraña porque creo que la mayoría de la gente me miraba como un gringo, ¿no? O sea, por mi aspecto yo no soy un indígena, y un blanco con barba, con un poncho, era como una especie de gringo así. Lo que ha sucedido con Santiago Maldonado para mí es altamente movilizante. Me agarra en un momento como artista y como persona con una particular sensibilidad hacia todos los saberes que provienen de estas culturas y que de alguna manera en las grandes ciudades y los conocimientos hegemónicos, por decirlo de algún modo, niegan por completo, pretenden invisibilizar por completo, y que de alguna manera la sociedad tampoco no se hace cargo de su propio mestizaje, de su propia mezcla, insiste con versiones de la historia donde uno se cree que viene de Europa. O sea, realmente creo que la figura de Santiago Maldonado para mí es como de una intensidad terrible respecto de qué significa que un blanco, un joven, ¿no? Porque también es eso, ¿no? La estigmatización de la juventud, un joven blanco tenga la capacidad de sentir una empatía con las luchas de los pueblos originarios en nuestro país. Bueno, eso es altamente subversivo, digamos, altamente problemático para la visión del hombre blanco hegemónico. Entonces a mí me interesa mucho, también todo lo que ocurrió respecto de lo que le pasó a él, ¿no? La forma en la que él muere. Creo que ahí hay claramente hay como una evidencia de una dimensión así genocida presente y que vuelve y vuelve. La presencia de animales en mi obra, como una especie de, yo a veces lo llamo como un bestiario del archivo caminante, está muy ligada a la idea de que las narraciones de la historia no solamente están en manos de los humanos. Por un lado hay como una condición de las plantas, de los seres vivos, de los entes no humanos, de ser testigos de las atrocidades de los humanos, ¿no? Testigos mudos, podríamos decir, y me interesa mucho imaginar qué queda fijado en las retinas de esos animales,
o qué tipo de relato ellos podrían realizar si pudieran contarnos qué es lo que vieron. Por otro lado, hay algunos animales que son muy emblemáticos, yo elegí una mula como un símbolo, como un icono del archivo caminante, y eso está más vinculado a la idea de la mula como un animal que transporta cargas preciosas o valiosas en caminos muy complicados. Particularmente en el periodo de la colonia, del virreinato, la mula era como transporte y mercancía a la vez, ¿no? Era como un camión, pero también era como una mercancía. Los productores, la gente que criaba mulas ganaba muchísimo dinero. Entonces, yo elegí la mula por eso, porque es como una metáfora de lo que significa transportar cargas valiosas en caminos difíciles. Y para mí, los ejercicios de memoria que propone el archivo caminante, el trabajo de memoria de una comunidad, tiene algo de eso, ¿no? De transitar caminos difíciles, llevando cargas, recuerdos valiosos, y también que a veces la mula se empaca y no quiere caminar. Entonces también una pregunta sobre qué pasa cuando una sociedad, una comunidad decide no relatar sus cosas, digamos, mantenerlas en secreto, encriptarlas. Sí, mis influencias teóricas, por llamarlo de algún modo, o de pensamiento, por un lado están ligadas a pensadores que trabajan con la idea de una relación con el territorio, ¿no? Con una situación, justamente con la idea de un pensamiento situado. Desde nuestra región, por llamarlo de algún modo, me interesó siempre desde mi época de estudiante el pensamiento de Rodolfo Kusch, también Adolfo Colombres, también Arturo Roig. Creo que son personas que a mí me ayudaron a pensar desde el sur y con los pies sobre la tierra. Eso me interesa mucho. Después hay escritos de artistas o de personajes que vienen del mundo del arte, de las prácticas artísticas, que también para mí son muy importantes desde un principio, aunque parezca bobo. Las cartas a Theo de Vincent Van Gogh me parecen increíbles. Y después, mucho más adelante, yo empiezo a leer más filosofía y pensamiento contemporáneo, y nuevamente ahí hay como un mix un poco más complicado, y yo podría citar, además de Francesco Careri, que es un pensador, un arquitecto italiano que propone esta idea del caminar como una práctica estética. Podría citarte también a Franco Berardi Bifo, a Santiago López Petit, que son personajes que problematizan mucho el mundo contemporáneo. También a Sueli Rolnik, a Eduardo Viveiro de Castro. La idea misma del menir para mí es muy importante, ¿no? Tener presente la importancia de, en una práctica, tener un elemento que organiza una cantidad de relaciones. Yo diría que el primer menir es la idea misma del caminar, ¿no? Del habitar el movimiento. O sea, creo que ahí hay algo que es lo que une en mi práctica arte y vida, que es el andar. Ese sería un menir. Otro menir para mí está muy vinculado a la posibilidad de desafiar a los poderes. Es decir, yo creo que cuando uno se mueve en el espacio geográfico, empieza a toparse con determinados poderes que intentan controlar nuestras vidas, regular nuestras vidas, sociales, culturales, sexuales. O sea, hay miles de esferas de nuestra vida que cuando uno se pone en movimiento empiezan a intentar ser controladas. Entonces, un menir para mí es vencer el miedo, digamos, no tener miedo y permanecer en una actitud lúcida y crítica frente a esos poderes. Una manera de desafiarlos sería un término que me interesa. Otra cosa que para mí es un menir es lo desconocido, ¿no? El placer por lo desconocido, de poder metafóricamente meterte en un bosque.
¿no? Donde vos no perdés de alguna manera el control sobre la visión completa del camino y requiere de una curiosidad, de un asombro, de una capacidad de alianzas y de crear lazos con los demás para avanzar. Entonces me parece que cuando uno cree que conoce todo está frito. Entonces ese placer por lo desconocido. Siempre tuve interés por el trabajo colectivo. Mi experiencia en la Prilidiano Pueyrredón ya implicó una cierta interacción con el grupo humano. Recuerdo compañeros que eran más solitarios, que les interesaba más estar en solitario. Durante los años posteriores a terminar mi carrera, yo trabajé en grupo con algunos artistas locales, que para mí fue fundamental esa interacción. Y en el año 1995 yo hice mi primer viaje a Alemania, invitado por un grupo de artistas alemanes de la ciudad de Dresden, y realmente yo de ellos creo que fue como una fuente de aprendizaje de ese trabajo colectivo y también, además de colectivo, interdisciplinario, ¿no? Creo que las dos cosas desde siempre me interesaron, van tomando más intensidad ahora, ¿no? Trama para mí es el inicio de un vínculo con lo que podríamos llamar la escena internacional del arte. Yo hasta ese momento, si bien había viajado a Alemania, había sido una experiencia muy ligada a un grupo de personas concreto. En cambio, Trama de alguna manera me arroja a la escena de las instituciones. Trama es un proyecto, se llamaba, la experiencia que yo pude vivir, se llamaba Programa de Cooperación y Confrontación entre Artistas, y era una experiencia vinculada a las prácticas artísticas y su proyección social. Y yo en esa experiencia hice una propuesta que era una caminata por el paisaje sindical, que no era ni más ni menos que salir con la cámara en mano y registrar las fachadas de los edificios que eran patrimonio de los sindicatos luego de la década del 90, como una especie de indagación a ver qué quedó de la estructura sindical cuando pude ingresar a los edificios, también de los interiores. Y bueno, y en Trama yo conocí a otros artistas de Alemania en el año 2001, justamente fue la experiencia, antes del colapso, la crisis del 19 y 20, y yo pude conocer en esa experiencia de Trama a un matrimonio de artistas alemanes, Alice Kreiser y Andrea Sigman, que van a ser los que luego me invitan a Ex Argentina. De alguna manera se encadenaron ambas experiencias. Ex Argentina es un proyecto enorme, en muchos sentidos. Primero porque es una experiencia donde los modos de producción para mí, me di cuenta lo que es contar con recursos, tener que planificar una forma de trabajo, consensuarla y negociarla con una institución y luego desarrollarla, cumplirla, llevarla a buen puerto y que llegue al montaje en el museo. Eso la verdad que antes no lo había vivido nunca. También el intercambio entre gente de distintos países fue algo para mí muy enriquecedor. Poder vincular, aparece nítidamente la posibilidad de la investigación con herramientas artísticas, que es algo también, podría decir que es otro menir en mi trabajo. Y en este caso, esta investigación con herramientas artísticas además era junto a un montón de personas y actores sociales de distintas partes del país y de fuera del país. Y también, no puedo negarlo, los invitados, yo en esa experiencia conocí personalmente a León Ferrari, conocí personalmente a Graciela Carnevale de Tucumán Arde, tuvimos una hermandad conflictiva, pero una hermandad bien intensa que dura hasta hoy, con el Grupo Arte Callejero, con el colectivo Etcétera, con el Museo Ferro White de Bahía Blanca, con Ana Claudia García de Tucumán, con Sonia Avial de Misiones, o sea, con gente que de otra manera creo que nunca nos hubiéramos conocido entre sí, con Azul Glaseotto. Y bueno, toda esa experiencia humana y artística fue muy muy intensa, porque también el contexto en ese momento era otro. Duró entre el 2002 y el 2006. 4 años de trabajo, hicimos 2 muestras, una en el 2004 en el Museo Ludwig de Colonia, en Alemania,
y una en el 2006 en el Palais de Glace en Buenos Aires. Principio Potosí es el nombre de otro proyecto que también compartí con estos artistas berlineses, con Andrea Sigman y Alice Kreischer, porque ellos son artistas que les interesa mucho esta idea de investigar con herramientas artísticas y de trabajar colectivamente. Entonces tuve la suerte de que me invitaban por segunda vez en el año 2008 para participar de una muestra que se iba a hacer en el año 2010 en el marco de las celebraciones de los 200 años de la independencia de muchos países sudamericanos, ¿no? Como celebraciones que ponían, digamos, sobre el tapete problemas como la soberanía, la independencia económica. El Principio Potosí es un término que ellos acuñaron para señalar una doble idea sobre la cual empezar a trabajar. Por un lado, el principio como inicio, como origen, como primer momento de una forma de acumulación de riqueza y de una forma de explotación de la naturaleza y de los seres humanos, que fue el descubrimiento del Cerro de Potosí, mejor dicho, el descubrimiento de plata en el Cerro de Potosí durante el virreinato. Para ellos, la propuesta curatorial, digamos, la hipótesis curatorial era que ese era el inicio de una forma del capitalismo. Y por otro, la segunda acepción de Principio Potosí es que ya no es un principio, sino que es un mecanismo. Un mecanismo que uno lo puede rastrear en distintas geografías y en distintos tiempos a lo largo de la historia, pero que sigue siendo esa forma extractivista de acumulación de riqueza. Y también una cosa muy interesante, que creo que eso es muy, muy rico de la experiencia, que es que esa forma económica precisaba de una maquinaria de producción de imágenes. Es decir, los reyes, las coronas, junto con la iglesia, producen una enorme cantidad de imaginería a través de pinturas, de esculturas, de arquitectura, que de alguna manera fortalecen la empresa económica. Entonces, lo que nos preguntaron a los artistas invitados era: ¿dónde está para vos el Principio Potosí hoy? Y yo lo fui a buscar en la República Unida de la Soja. Yo encontré un vínculo directo entre esa forma de acumulación y esa forma de explotación de la naturaleza y de los humanos. Pasó una cosa también muy especial, Sonia, que es que yo volví, la invitación la recibí cuando volví de vivir en Alemania. Y yo volví en febrero de 2008 y en marzo del 2008 estalló el conflicto por la resolución 125. Entonces mi retorno a la Argentina estaba muy ligado a esos 4 meses de conflicto donde se tiraban alimentos a las rutas, se prendían fuego campos, se discutía cada vez con mayor violencia, ¿no? Se cerraron puertos, había desabastecimiento, y yo creo que despertó mi conciencia como persona, como habitante urbano y como artista, de que no tenía ni la más pálida idea de qué era la soja transgénica y el fenómeno de sojización. Bueno, el proceso de trabajo fue muy interesante. Por un lado, la propuesta curatorial era que nosotros teníamos que elegir de un repertorio de obras del periodo del barroco colonial americano, elegir una obra y ponernos en diálogo con ella. Y a partir de ahí producir el trabajo. Entonces yo lo que hice fue elegir una pintura que es ¿cómo se llama? No me sale la palabra, como una especie de beatificación cuando le ponen la casulla a San Ildefonso. La Virgen le pone su casulla a San Ildefonso. Lo interesante de la escena era que San Ildefonso, hay una parte que es celestial del cuadro, una escena en el cielo y una escena en la tierra. En la escena en el cielo, la Virgen María le pone este indumentaria, ¿no? Y en la escena de abajo, mientras ocurre eso arriba, hay un montón de plantas y es una imagen que tiene el efecto un poco el efecto Gulliver y los liliputenses, porque está el santo rezando, como miran, teniendo una visión, que esa visión es justamente la de él mismo recibiendo la casulla, y después está el santo flagelándose, ¿no?
Pero esa escena del santo haciendo esas dos acciones ocurre en una especie de parque, de jardín, con un montón de plantas muy grandes, y entre las plantas hay dibujados unos pequeños monjes franciscanos y jesuitas, como entre las plantas. Y a mí lo que me pasó con esa imagen es que yo pensé, inmediatamente me vino la plantación de soja, y pensé qué habrá, cuál será el mundo debajo de esas plantas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo que está por debajo de estas plantas? Y con esa imagen un poco, tal vez, literaria, de Gulliver en el País de los Enanos, lo que hice fue realizar dos viajes, uno a Rosario y otro a Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, y ir hacia la tierra de cultivo, conocer gente, preguntarle cosas. Un primer contacto, o sea, lo que me pasó fue que yo me di cuenta que, como te decía antes, que como persona no tenía ninguna experiencia física, no sabía si la planta de soja me llegaba al tobillo o al cuello, no tenía ni idea de la envergadura material del fenómeno. Y cuando fui fue realmente muy fuerte, porque lo primero que te pasa es que hay algo del orden de lo invisible. O sea, vos ves una zona de cultivos y lo que pasa ahí no es nada, es muy lindo, es hermoso. Todo verde, todo tranquilo. Pero claro, todo tranquilo es que no hay insectos, no hay malezas, no hay nada, solamente hay soja transgénica. Y eso fue el inicio de una sorpresa en torno al modelo mismo, ¿no? Yo creo que el modelo transgénico está de alguna manera basado en una invisibilidad, en una cosa que no podemos ver. Que por un lado es lo transgénico mismo, es decir, la modificación genética de las plantas no se ve. Pero por otro lado hay una serie de consecuencias sociales, sanitarias, ambientales, que al principio no los ves. Tenés que realmente pasar esa barrera y empezar a investigar más para conocer qué es lo que está pasando. La imagen como artista, ¿no? Digo, la visualidad de ese campo del agronegocio es una fachada que no nos muestra nada. Hice fotografías, collage, yo hice para la instalación que se llamó Los Niños de la Soja, yo hice en el museo una instalación que constaba, por un lado, del cuadro elegido, después tenía una enorme cantidad de documentos del archivo caminante, que son collages, producto de estas itinerancias en el territorio, y después había 6 máquinas de lavar, que también es una imagen para mí muy vinculada a este modelo. Y también a una incomodidad que yo sentí como artista de participar en este tipo de proyectos, donde instituciones de países como España, Alemania, de alguna manera se meten con problemas como la pobreza, la miseria humana, las guerras, los problemas ambientales. Y bueno, hay algo ahí de, siguiendo a Bifo y su idea de una operación de recombinación, aparece la metáfora de la máquina de lavar como una imagen visual de esa incomodidad, ¿no? de que todo lo que hacemos como artistas, el esfuerzo que uno hace por construir un imaginario tal o cual, pasa por ese filtro institucional y bueno, se blanquea y todos somos buenos y queremos que el mundo sea lindo y que sea todo tranquilo. Y eso la verdad que a veces es muy incómodo. Las relaciones con las instituciones del arte para mí son una parte fundamental de la carrera de cualquier artista. Yo creo que, por un lado, yo distinguiría lo que son las instituciones públicas de las instituciones privadas. Creo que son escenas que tienen cosas en común, pero también tienen cosas que son bien específicas. Y por otro lado, creo que es muy distinto cuando uno habla de museos o espacios de alguna manera de difusión, de puesta en común de las obras de arte, de lo que serían las galerías y el mercado del arte. Creo que ahí hay que también diferenciar cosas. Yo, la verdad que mi experiencia con el mercado del arte es casi nula. No por desinterés, aunque reconozco que no es prioritario para mí ese territorio. Digamos, no es que no me interese vender obra, pero nunca fue mi prioridad y bueno, y no he tenido muchas experiencias.
Me parece que es un ámbito, más que nada eso, poco conocido. Para mí lo interesante de la relación con las instituciones lo pienso desde esta idea territorial, ¿no? Como el giro espacial crítico que el archivo caminante intenta evitar, me hace pensar que la relación con las instituciones es una relación donde uno se pregunta sobre lo público, sobre lo común, sobre lo privado. Entonces, bueno, los museos públicos para mí son lugares de mucho interés. Los proyectos que a mí me gustaría desarrollar serían, si fueran alojados por ese tipo de instituciones, para mí serían los más interesantes. La práctica pedagógica es, de alguna manera, un intento de, ¿cómo podríamos decir? Por un lado, es un espacio en común, de vuelta, ¿no? Aparece la idea de lo común. Y es un espacio donde el principal desafío para mí sería tratar de estimular prácticas artísticas que habiten la transformación del mundo, digamos, que definitivamente estimular una relación entre arte y vida, entre arte y territorio, que impliquen construcción de saberes, transporte de saberes, creación de lazos, creación de vínculos entre las personas, entre los seres humanos y entre los entes no humanos. Creo que hay un desafío también, si todo, digamos, la práctica pedagógica es como una tríada con la práctica artística y con la práctica política, y de alguna manera, si todo arte es político, todo arte es geopolítico. Y acá aparece la pedagogía, porque geo no es solamente la geografía conocida, mapeada, con nombres y apellidos, sino que geo es los mundos posibles, los mundos que no conocemos. Y yo creo que en la práctica pedagógica uno aprende junto a otros a habitar esos mundos, en el mejor de los casos, ¿no? Si no, es una máquina de chorizo. Yo creo que las motivaciones de hacer arte tienen, por suerte, creo yo, mucho vínculo con pulsiones y deseos y anhelos originales de por qué me acerqué al arte, y la realidad que muchos otros más que se han ido agregando, tal vez más complejos y más difíciles. Y también creo que una cosa es habitar los procesos creativos solo junto a otro, y otra cosa es habitar la escena artística, ¿no? Son como también dimensiones distintas. Yo creo que, como te decía antes, el arte principalmente es libertad y es la posibilidad de desarmar todo el mundo que uno conoce para volverlo a armar. En ese sentido, permanece totalmente vigente mi deseo original, que sería ese, sería desobedecer, ser insumiso, tener una búsqueda de dimensiones emancipatorias junto a otros, de meterse en lo desconocido, como te decía antes. Eso sigue vigente. Tal vez las dificultades con el tiempo nuevas tienen que ver con, de alguna manera, percibir la dificultad de que nos enfrentamos hoy los artistas, creo yo, que es que la imagen tiene tal protagonismo en nuestras vidas, la imagen en el estado más crudo, ¿no? Tiene tal protagonismo en nuestras vidas, que eso yo no lo vivía a los 20 años, que resulta mucho más dificultoso encontrar o producir imágenes con la potencia necesaria para sobreponerse a todo este flujo así descontrolado, ¿no? Visual. Ahí creo que hay desafíos nuevos y bueno, en eso estamos, ¿no? Ahora, si se puede vivir del arte o no, creo que tiene mucho que ver con la noción de... A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Para mí, la pregunta, más que si se puede vivir del arte, es de qué vive un artista, ¿no? Porque si nosotros vivimos del arte, pareciera que el arte de alguna manera nos debe generar una condición de tener éxito en la venta de nuestra obra,
digamos, es una suposición, una especie de cliché social, que es que un artista exitoso vive de la venta de su obra, y creo que un artista exitoso puede vivir de otras maneras. Entonces, se abre una pregunta sobre el trabajo del artista, que me parece bien interesante, y sobre las condiciones de producción del arte, que también es un temón, ¿no? Es otra entrevista. Claro, quiero decir algo más. Para mí, vivir de la obra no significa solamente vender esa obra. O sea, uno puede producir obras procesuales junto a otros, interdisciplinarias, que de alguna manera den recursos para vivir. Entonces no dependen estrictamente de la venta del resultado final de la obra, pero sí generan procesos en el tiempo en los cuales uno vive y vive bien, feliz, junto a otros, paga las facturas, compra comida.